Ya habíamos hablado del modelo molecular, ¿cierto? Ahora nosotros queríamos hablar, por ejemplo, de estas matrices de acoplamiento que hay acá, ¿sí o no? Las matrices de acoplamiento para saber la molécula cómo se acopla. Y ayer llegamos, digamos que hicimos obtuvimos los autovalores del Hamiltoniano molecular, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ahora nos vamos a centrar en los contactos, ¿cierto? Entonces, metallic leads. ¿Cómo se llama esta física que nosotros estamos estudiando? Esta área de la física de acá típicamente se le llama mesoscopic physics. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, la física mesoscópica, comencemos por ahí. La física mesoscópica es la física que combina la macroescala y la nanoescala. Es decir, es at the intersection is at the intersection between macro scale and nanoscale. Por eso la física mesoscópica es tan compleja. Porque, por ejemplo, si usted tiene solamente escalas, si usted solamente va a considerar escalas características de lo macroscópico, entonces usted puede escoger unos modelos para lo macroscópico. Si va a trabajar todo solo con lo nanoscópico, puede escoger unos modelos para lo nanoscópico, ¿cierto? Pero si va a trabajar en la intersección, van a haber unas escalas emergentes que son muy difíciles de tratar. Entonces, emergent length, energy, and time scales are complicated to treat. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, esto es lo complicado. Ahora, por ejemplo, en el caso que tiene Roger, ¿qué tiene Roger? Roger tiene unos niveles de energía, por ejemplo, en la molécula, ¿cierto? Y Roger tiene tanto en este nivel de energía, tiene un electrón spin up y un electrón spin down. Y en este también. Digamos que el problema de Roger matemáticamente es, de hecho, el más difícil de todos, pero pues Roger lo escogió voluntariamente así, ¿cierto? Él dijo que quería trabajar en esto. Entonces, y mm, si nosotros volvemos a lo que estábamos aprendiendo el día de ayer sobre estructura molecular, entonces vamos a tener acá entre estos dos niveles, va a haber un acoplamiento, una energía gamma AB, ¿cierto? Y nosotros habíamos definido esa energía, la energía de acoplamiento entre los orbitales moleculares como la integral sobre dx de la función de onda del orbital A asterisco por la función de onda del orbital B. Nosotros vamos a aprender a escribir esto de una manera más elaborada. Esto es como muy chambón, así como está ahí, ¿cierto? Pero pues en este momento estamos haciéndolo como lo hacen en química teórica. Ya después podemos elaborar un poquito más, ¿cierto? El problema radica, profe, creo que, pues no sé, digamos que cada nivel, o sea, digamos que ese phi sub A y ese phi sub B son,
precisamente las, se me olvidó cómo es que se llama, las funciones de onda del par de electrones, ¿no? El spin up y No, spin no, down. O, no, de uno solo. Eso es importante. Gracias por la pregunta. Eso es importante. Esto es single particle interaction, Roger, listo. O esto es single particle o sea coupling que, energy. listo, 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 listo. Claro, Esto. como los electrones son indistinguibles, entonces la función de onda phi sub a tiene que ser la misma para los dos spines up, ¿verdad? Y No para los... necesariamente, no necesariamente porque si usted mm, rompe una simetría, va a ser diferente. De eso se trata el último paper que nosotros hemos escrito. ¿Sí o no? Cuando usted rompe la simetría, es diferente. Entonces, esto es single particle energies. Listo. Roger, esto es importante que lo entienda. Si hay alguna dificultad, Canito, que me diga de una vez. Espera y verá. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia acá? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una escala de energía emergente en este problema? Una escala de energía emergente en este problema sería, por ejemplo, la energía U, que es la interacción entre estos dos electrones de acá, ¿cierto? Esta es una escala de energía emergente. Esta sería, por ejemplo, U2 o UV, porque es en el orbital B, y esta sería la interacción entre electrones en el orbital A. Para esto, Roger, usted se va a tener que leer todo un paper, que va a ser uno de los papers centrales para su trabajo, que es Anderson Model por Impurity, ¿cierto? Impurity Anderson Model, ¿cierto? Entonces, cuando una impureza magnética desarrolla momento. Y básicamente que Anderson descubrió que tiene que haber una interacción en el orbital para que pueda haber un momento magnético. Tiene que haber dos. Ahora, cada uno de estos orbitales está doblemente ocupado por spin up y por spin down. No puede haber más. Recuerde que por orbital solamente hay up y down, no más, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ya la próxima semana cuando nos veamos, vamos a hablar sobre la estructura atómica, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a desglosar la estructura del átomo más particularmente, ¿cierto? Para nosotros saber qué tipo de orbitales podemos tener nosotros por átomo, ¿cierto? Eso es lo primero que hemos de haber visto, pero yo quería que comenzáramos con la parte molecular. Ahora, estas energías de acá, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. Ahora, estas energías de acá, por ejemplo, UA, esto es el orbital EA y este es el orbital EB. Entonces, esta energía de acá, UA, que es la energía de interacción entre electrones en el orbital, entonces esto va a ser así. Esto es una integral doble sobre X y X'. Esta es la que nosotros obtuvimos en clases a ver, Roger, la integral de Java. Pero vean lo diferente allá con segunda cuantización. Acá digamos que esto es más como fenomenológico, ¿sí me explico? sí, señor. Esto es más como charladito. Entonces, esta es la integral sobre X', ¿cierto? De, eh, por ejemplo, acá, la función de onda A asterisco de X, ¿cierto? Para spin up, ¿cierto? Por la función de onda A asterisco de X para spin down, en prima, por C sub A down de X prima, por C sub A de X up. Entonces observe que ahí la función de onda ya aparece cuatro veces, ¿cierto? Es una energía de interacción. Esto es two particle interaction. Esto que acabo de escribir acá.
Profe, ¿qué es lo que quiere decir el asterisco? Complejo conjugado. Ah, ya. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver una cosa. Entonces acá, esta sería, y también para B sería lo mismo. Entonces son energías de interacción por sitio. Esto es por sitio. Pero pueden haber también energías de interacción entre sitios, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, la interacción acá entre estos dos, ¿cierto? U A B, por ejemplo, ¿sí o no? Esta sería la interacción entre un spin up y un spin down, ¿sí o no? Ahora, si yo tengo un nivel de energía, el nivel de energía, digamos que pueden haber tres posibilidades. El nivel de energía puede estar completamente vacío, ¿cierto? O sea, no está ocupado, ¿sí o no? Puede pasar que el nivel de energía esté lo que llamamos nosotros en física mesoscópica singly occupied, ¿cierto? Que tenga acá un spin up o que tenga un spin down, una de las dos posibilidades, ¿cierto? O puede pasar que el nivel de energía esté doubly occupied, que esté ocupado por up y por down. Para yo ocupar un nivel de energía, por ejemplo, este nivel de energía epsilon sub cero, para yo ocuparlo doblemente, yo tengo que pagar un precio en ocupación, ¿cierto? Esto está permitido por el principio de exclusión de Pauli. Entonces, digamos que nosotros podemos colocar eso por acá. Allowed by Pauli's exclusion principle, ¿cierto? Muy bien. Esta parte de acá. Esta de acá simplemente es sencillo porque usted lo ocupa con up o con down, pero cuando usted lo va a ocupar doblemente, tiene que pagar un precio. Tiene que pagar un precio de energía que es U. U entonces, esa U que nosotros vemos acá, esta es la energía necesaria para usted acercar dos electrones. Eso es lo que es U. Es el precio energético para usted acercar dos electrones, porque los electrones se repelen. Y hay que pagar el precio. Ahora, con funciones de Green, yo, por ejemplo, con las funciones de Green, yo puedo calcular la densidad de partículas que hay por sitio, ¿cierto? Por ejemplo, en el sitio M, yo puedo calcular la densidad de partículas spin up y spin down para un spin sigma, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo calculo yo la densidad de partículas? La densidad de partículas simplemente es la integral desde menos infinito hasta el potencial químico, por ejemplo, eh, digamos mu sub cero, ¿cierto? De la parte imaginaria de la función de Green, lesser de omega, diferencial de omega sobre 2pi. Entonces yo con esto puedo calcular el número de la densidad de partículas. ¿Qué es lo que yo me voy a dar cuenta acá? Lo que yo me podría dar cuenta es que si yo grafico en cada uno de estos casos, acá tengo el número de partículas y acá tengo la energía, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en este caso, yo no necesito energía, esto es cero energía, porque observen que el nivel está, simplemente no está ocupado. Una vez, una vez ya yo lo ocupe, ya sea con spin up o con spin down, si ambos tienen la misma energía, eso se llama degeneramiento.
¿cierto? Entonces yo simplemente tengo que suministrarle al electrón una energía igual a la de estos niveles que por ejemplo puede ser también E sub 0, ¿cierto? Porque los dos tienen la misma energía, están degenerados en energía. Entonces acá esta energía es E sub 0, ¿cierto? Aquí estoy aumentando la energía de izquierda a derecha en ese eje. Listo. Y esto simplemente es cuando está ocupado con una partícula. Una vez acá, para yo ocuparlo en este punto doblemente, entonces uno pensaría que sería 2 épsilon sub 0, porque son dos electrones, pero no. También hay que sumarle U, ¿sí o no? Que es el precio energético que hay que pagar para poder ocupar doblemente ese orbital, ¿sí o no? Y entonces acá ya nosotros podemos ocupar doblemente el orbital. Entonces ya acá la ocupación sería de 2, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo se llama esta escalerita que yo tengo acá? Esta escalera que yo tengo acá se llama Coulomb Blockade Staircase. ¿Cierto? Entonces, ese es lo que es esa escalerita, ¿cierto? Entonces, esta escalerita me muestra a mí cuál es el precio de energía que yo tengo que pagar para ocupar doblemente uno de esos orbitales. Entonces, esto es, digamos, el nivel de estructura molecular cuando nosotros estamos considerando eh, una ocupación doble por orbital, ¿cierto? Esta es una vaina seguramente importante, ¿cierto? Importantísima. Entonces, a ver, segundo. Digamos, sobre todo pues para el trabajo de Roger, porque Roger tiene también una estructura molecular con dos niveles. Cada uno de esos niveles entonces va a estar doblemente ocupado, podría estar doblemente ocupado, pero no solo eso, para poder solucionar el problema computacional de el magnetismo, porque recuerden que aunque nosotros no lo hemos mencionado específicamente, cada uno de estos orbitales, estos orbitales atómicos está acoplado con un metal, ¿cierto? Con un centro metálico que tiene un spin. Un spin macroscópico. Eso no es el spin de un electrón, esto es el spin de un ion, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como cada uno de estos está acoplado con un spin de un ion, entonces va a haber también un magnetismo efectivo entre estos dos spins, entre el spin SA y el spin SB, ¿cierto? Muy bien. Eso todavía no hemos hablado, ¿cierto? Entonces simplemente estamos hablando acá de la estructura molecular sin espines de los iones, ¿cierto? Entonces, para poder solucionar el problema de magnetismo, vamos a necesitar que calcular. Necesitamos calcular esto, ¿cierto? Y esto solamente se puede calcular mediante un esquema computacional que se llama un esquema de autoconsistencia. Ya después, cuando estemos en esa parte que Andrés vaya a implementar, este esquema, entonces ya entonces iremos mirando cómo se hace. Esto es para Roger. Y Roger naturalmente tiene que producir una forma especial para calcular esta función de Green, ¿cierto? En presencia de las interacciones. Igual yo estoy con ustedes durante todo el proceso porque pues de otra forma no me podría, pero eh,
Sí, cada cual tiene que eh, ir produciendo lo suyo para que pueda publicar su artículo, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, chicos, entonces ahora vamos a hablar un poco de los metales. Listo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, a ver, nosotros supongamos que tenemos acá un metal, entonces vamos a colocar el potencial químico por acá. ¿Cierto? Y entonces acá vamos a dibujar un electrodo. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Ahora, por acá, entonces voy a tener el otro electrodo. Dígame este de acá en azul. Listo. Y entonces nosotros ya habíamos dicho que esta diferencia de energía entre este potencial químico de acá es mu sub cero, que es el potencial químico de toda la unión molecular, y este de acá, entonces, va a ser un aumento en el potencial químico del electrodo derecho, esto es equivalente a E por el voltaje sobre 2, y este de acá está por debajo del potencial químico, menos E por el voltaje sobre 2. De acá, entonces, lo que nosotros podemos decir es lo siguiente, que el potencial químico del electrodo en azul, que sería el potencial químico del electrodo izquierdo, es igual a mu sub cero, ¿cierto? Más EV medios. Y el potencial químico del electrodo en rojo, mu R, sería igual a mu sub cero menos EV medios, ¿cierto? Ahora, teniendo en cuenta ese protocolo, digamos, yo digo, listo, entonces lo que yo estoy haciendo acá, ¿qué es? Acá lo que yo estoy haciendo es que estoy conectando una batería entre estos terminales o entre estos metales que tengo acá. ¿Cierto? Entonces, más, menos, más, menos V, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace esa batería? Hace que la diferencia de potenciales químicos entre los electrodos sea diferente de cero. Eso significa que si yo resto, por ejemplo, el potencial químico del electrodo izquierdo menos el potencial químico del electrodo derecho, ¿esto cuánto me va a dar? Esta parte de acá sería mu sub cero más E por V sobre 2 menos mu sub cero menos E por V sobre 2, ¿cierto? Muy bien. Entonces, listo. Entonces acá nosotros podemos apreciar claramente que se cancela mu sub cero con mu sub cero y esto simplemente va a quedar como, va a quedar como E por V sobre 2 menos
menos E por V sobre 2, menos por menos da más, o sea que esto simplemente es E por V. Eso significa que la diferencia de potenciales químicos entre el electrodo izquierdo y el electrodo derecho, cuando yo aplico un voltaje entre los contactos metálicos de la unión, eso me da la carga del electrón por el voltaje, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces la diferencia de potenciales químicos sí que es diferente, ¿cierto? Muy bien. Esta es una de las condición para que las funciones de Fermi sean diferentes. Entonces, esto es una condición importante para el transporte. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ahora vamos a mirar otras condiciones para el transporte. Entonces, este es, digamos, algo importante acá. Ahora, cuando nosotros tenemos entonces sistemas físicos en donde se interceptan las escalas moleculares y macroscópicas, por ejemplo, aquí nosotros, digamos que podemos tener la molécula, ¿cierto? Entonces, estos pueden ser los niveles de la molécula. Este puede ser, por ejemplo, EA, y este de acá puede ser EB, ¿sí o no? Los niveles también, por ejemplo, podrían estar por debajo del potencial químico los dos, o sea que podría ser como algo así. ¿Cierto? Bueno, eso depende de la situación. Ahora, ya les voy a explicar esta situación. Bueno, muy bien. Entonces, para yo poder entender esta molécula, una vez que yo, por ejemplo, la acople con estos metales, entonces acá va a haber un acoplamiento. Este nivel, que es el nivel A, se va a acoplar con este electrodo beta, y este nivel, que es el nivel B, también se puede acoplar con este electrodo beta. Lo propio puede pasar acá, ¿cierto? Entonces acá un acoplamiento gamma A sigma super alfa, porque para diferentes espines este acoplamiento podría ser diferente, entonces por eso lo etiquetamos. Y eso yo ya se los había explicado en una de las sesiones, que cada uno de los elementos matriciales de este acoplamiento es una matriz de spin. Una matriz spin up y una matriz spin down. Para nosotros poder entender la naturaleza de estos acoplamientos, no la naturaleza, para nosotros poder entender, una vez nosotros acoplamos la molécula con los reservorios, es importante nosotros poder tener un modelo de material, un modelo que nos permita entender estos metales de acá. Y ese modelo es la función de Fermi. Entonces, ya les voy a explicar qué es la función de Fermi. Listo, cómo funciona. Bueno, muy bien. ¿Qué implica qué Una implica que este sea? preguntita. Sí, Ahí no hay, digamos, no se considera, para ningún caso, no es importante el acoplamiento entre los diferentes niveles. sí, claro, es lo que hicimos ayer. Este acoplamiento de acá. Sí. Sí. Lo que pasa es que como en este momento estamos discutiendo, vamos a discutir
es el acoplamiento entre, vamos a discutir el acoplamiento entre la molécula y los metales, pero naturalmente que nosotros partimos del hecho que estos ya están acoplados. ¿Sí me entienden? Ah, listo. Muy bien, entonces si este es el potencial químico para el electrodo izquierdo, por ejemplo. Bueno, pues entonces básicamente la función de Fermi, y si este electrodo es relativamente frío, entonces la función de Fermi sería como algo así. La función de Fermi diría que toda esta energía, a toda esta energía, la ocupación de este electrodo es unitaria, ¿cierto? Antes del potencial químico. Y para energías mayores que el potencial químico, la ocupación es cero. Entonces, la distribución de Fermi está modelando, ¿cierto? Para una energía determinada, las bandas de energía del metal, ¿qué tan ocupadas están? Ahora vamos a verlo para el caso rojo, ¿cierto? Entonces, esto acá, esta energía, recuerden que esta energía de acá corresponde al potencial químico mío L, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y acá estoy graficando como si esto fuera, por ejemplo, estoy como si esto fuera graficando acá, como si esto fuera, por ejemplo, la función de distribución de Fermi, y acá como si esto fuera el eje de energía, ¿cierto? Muy bien, entonces queda así. Listo. Muy bien, ¿cómo quedaría en el electrodo rojo? En el electrodo rojo, bueno, básicamente nosotros sabemos que el potencial químico para el electrodo rojo aquí es mu R, ¿cierto? Entonces la función de distribución de Fermi sería, el electrodo rojo estaría ocupado de esta forma. Por estar más caliente, sería como algo así, ¿cierto? Entonces, por eso es que la función de Fermi es importante, porque la función de Fermi a nosotros nos viene a decir cuáles son los electrones que están disponibles para conducir a través de la molécula en un electrodo y en el otro. Por ejemplo, los electrones que están acá, a ver, los electrones que están acá en esta banda de energía, entonces esos son electrones que estarían disponibles para ocupar la banda desocupada del electrodo rojo. ¿Y dónde está la banda desocupada del electrodo rojo? Por encima de su potencial químico, pero debido a la temperatura, entonces acá va a haber parte de esa banda va a estar ocupada, va a estar térmicamente excitada, se llama así. Entonces, parte de estos electrones de acá, que están en esta banda ocupada, ¿cierto? Por encima del potencial químico de toda la unión molecular. Ustedes pueden ver, estos electrones de acá van a poder conducir a través de la molécula, si la molécula lo permite, y se van a poder depositar en esta parte de acá, ¿cierto? La parte no ocupada, ¿sí o no? La molécula lo tiene que permitir. Para eso tenemos que saber cuál es la función de transmisión de la molécula. Por eso la corriente a través de la molécula, la corriente de carga, se expresa
como J sub C igual, por ejemplo, a 2E al cuadrado sobre H barra, la integral sobre la energía dividido 2pi, algo que vamos a llamar función de transmisión de la molécula por la función de distribución de Fermi del electrodo izquierdo menos la función de distribución de Fermi del electrodo derecho, ¿cierto? Y he ahí lo importante de la diferencia. Acá, ¿por qué hay transporte? Acá hay transporte porque los potenciales químicos son diferentes, ¿cierto? Entonces, todos los electrones que tengan una energía mayor a este potencial químico del electrodo de la derecha, entonces van a poder conducir a través de la molécula. Claro que eso no es suficiente. Como les digo, la molécula tiene que permitir el paso de los electrones. Para eso está esta función de transmisión. Y la función de transmisión nos dice a qué energías la molécula permite paso y a qué energías no. Eso depende de la organización orbital de la molécula, ¿cierto? Entonces acá en esta ventana, en donde los potenciales químicos, esta ventana, en donde la diferencia de funciones de Fermi no es cero, esta ventana de energía es la ventana que permite que haya movimiento de electrones, ¿cierto? Vamos a tratar de ver esto un poco más claro con una ilustración gráfica acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí estaría digamos, la función de Fermi. Esta sería la función de Fermi para el electrodo izquierdo, ¿cierto? Y esta sería la función de Fermi. Supongamos que el voltaje es cero. Si el voltaje es cero, entonces eso significa que ambos electrodos se encuentran al mismo potencial químico, ¿cierto? Si el voltaje es cero, entonces el potencial químico para ambos electrodos va a ser igual. Pero observen una cosa, que siempre y cuando la temperatura sea diferente de cero, digamos que este es el potencial químico. En este caso de acá, este metal, en esta región de energía, va a tener ocupación completa. Es decir, el máximo cupo de electrones posibles que pueden ocupar el material en ese rango de energía. Recuerden que esto, yo estoy graficando acá, estos son ejes de energía. La energía se grafica acá en este eje, en esta dirección, ¿cierto? Y en esta dirección entonces estamos graficando, esta sería la función de Fermi para el electrodo izquierdo y esta de acá sería la función de Fermi para el electrodo derecho. Listo. Muy bien. Esto de acá es energía. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, si yo saco la diferencia de estas dos funciones, ustedes se van a poder dar cuenta que debido a la temperatura hay una cantidad de electrones que antes estaban ocupando la banda para la energía menor que μ sub 0 y ahora esos electrones se han excitado térmicamente a una energía mayor que μ sub 0, ¿cierto? Lo que llamamos nosotros la banda de conducción. Entonces acá ha habido una excitación térmica que yo la puedo repintar en amarillo. Entonces, debido a la temperatura, la diferencia de funciones de Fermi no va a ser cero, va a ser diferente de cero, ¿cierto? ¿Sí o no? Profe, yo tengo una pregunta. Esto, nosotros, o sea, habíamos partido ya del hecho de que conocemos precisamente cómo, qué ocupación tiene precisamente
los dos niveles de energía de la molécula, ¿verdad? Respecto a esta gráfica, o sea, eso es lo que estoy confundido, digamos, allá estamos hablando de energía. Esta energía es la energía, o sea, en el eje X, la energía característica del sistema. Es la energía de Eh, los electrones dentro del metal. listo. Ok. Para eso Luego, tenemos que estudiar estructuras de bandas, ¿cierto? Para nosotros saber qué significa la energía de los electrones en un metal, ¿sí o no? Pero por el momento simplemente piense que es la energía de los electrones en el metal. Les voy a hacer listo. la siguiente gráfica. En la modernidad, ¿cierto? ¿Cómo nosotros entendemos un metal desde la perspectiva de los materiales, ¿cierto? Un metal o un material en general se entiende de la siguiente forma. Yo tengo un eje energía, ¿cierto? Este es un eje de energía y acá voy a tener lo que conozco como la banda de valencia. ¿Qué es la banda de valencia? La banda de valencia es una región de energía que ocupan los electrones que forman la estructura de un material. Esta sería la banda de valencia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, se llama valence band. Listo. Muy bien. Ahora, van a haber otros electrones que no tienen energía en la banda de valencia, sino que van a tener energía en lo que nosotros vamos a conocer como la banda de conducción. Esta banda de energía de acá, observen que las energías de estos electrones son diferentes a las otras energías de las bandas de valencia, ¿cierto? Estos electrones de acá no estamos diciendo en qué posición están los electrones, ¿cierto? No sabemos en dónde están en el metal, simplemente sabemos que estos electrones son electrones de conducción y los otros son electrones de valencia. Estos son conduction electrons, ¿cierto? Y acá hay algo que se llama energy gap. Listo. El gap, eso estaba pensando. Eso lo vimos, yo me acuerdo. Exactamente. Si eso Sí, lo sí, vimos, obvio. lo que pasa es que lo vimos más con modelos matemáticos. Digamos, esto está más hecho de juguete acá. ¿Sí me entiende? Y ahí es como tratar de ver qué electrón puede saltar ese gap para llegar a la banda de conducción. Exactamente. Y eso es lo que me definiría a mí, precisamente. Entonces, Mm, que es un metal, ¿cierto? Que es un aislante. ¿Sí? Entonces, yo hago esto un poquito mejor acá. Entonces, estos serían los electrones que están en la banda de conducción. Entonces, acá en esta región de energía, no estoy hablando, ojo, yo no estoy hablando de la posición de los electrones dentro del material. Estoy hablando de la energía que tiene el electrón, ¿cierto? De la energía del electrón dentro del material, ¿cierto? Entonces,
La diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción, digamos que esta es la energía tope de la banda de valencia, E sub B, y esta es la energía mínima de la banda de conducción. Entonces acá hay algo que es un delta E, que es igual a E sub C menos E sub V, y esto se conoce como energy gap. Y el energy gap es lo que determina básicamente cuando en este modelo, cuando un material se comporta como aislante, ¿cierto? Cuando se comporta como eh, conductor, ¿cierto? Cuando se comporta como semiconductor. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los metales? ¿Cierto? Como nosotros acá en esta unión molecular tenemos metales, pues entonces pensemos en metales, ¿cierto? Si nosotros pensamos en metales, ¿sí o no? Entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Cuál es la definición de metal? La definición que ustedes, como naturalmente físicos que trabajan en materiales, deben de tener, ¿cierto? No, un metal es una vaina que conduce electricidad, ¿cierto? Esa es una definición. Eso no es para nosotros, una definición demasiado pobre, ¿cierto? Entonces vamos a elaborar ampliamente en la definición de metal. ¿Cómo es que nosotros, los físicos de materiales, pensamos en los metales? Entonces esta es la energía y acá tenemos la banda. Esta sería la banda de valencia. Esta sería la banda de valencia de un metal, que es la banda que contiene los electrones que le dan la estructura al metal, ¿cierto? Los electrones de valencia. No los electrones que se mueven dentro del metal, los que están libres para conducir, no. Estos son los electrones de estructura. Dicho de otra forma, estos son los electrones estacionarios, pues, ¿cierto? Pues, muy bien. Ahora vamos a mirar para un metal, ¿dónde quedaría la banda de conducción? Para un metal, esta sería la banda de conducción. Esto todo se puede calcular a mano, ¿cierto? Yo después les enseño cómo calcular las bandas de energía para que ustedes vean, ¿cierto? Les puedo mostrar cómo se hacen los cálculos en el computador, cuáles son los resultados que hay disponibles eh, en Internet, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas para diferentes metales, esto sería conduction bands. Conduction band. ¿Esto por qué es un metal? Porque el gap del que yo estoy hablando acá, este gap es tan absurdamente pequeño, ¿cierto? Este gap es tan pequeño que simplemente a temperatura ambiente, los electrones de valencia van a tener suficiente energía térmica para poder transitar a la banda de conducción, ¿cierto? Entonces van a haber transiciones. Y estas transiciones de los electrones de valencia a la banda de conducción es lo que se llama conducción metálica. Entonces la conducción metálica básicamente es que son electrones de la banda de valencia excitados térmicamente a la banda de conducción, ¿cierto?
Y por eso, inclusive en ausencia de voltaje, los electrones en un metal conducen. ¿Sí o no? Por eso los metales son tan conductores. Usted coge un metal y lo calienta, inmediatamente todos los electrones comienzan a andar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque este gap de energía de acá para un metal es mucho menor que la constante de Boltzmann por la temperatura del ambiente. ¿Cierto? Un trabajo importante que hace un físico de materiales para poder caracterizar un material, para poder saber cómo funciona un material, para poder funcionalizar un material, es calcular este gap de energía de acá. ¿Cierto? Eso, entre otras cosas de las que hace un físico de materiales, nosotros hacemos esto. ¿Cierto? Vamos a ver los gap, porque los gap son los que nos permiten saber cómo podemos excitar un material. En este caso, esta es una excitación muy convencional porque estamos excitando electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿cierto? Entonces, ahora, típicamente se define una energía por acá, por la mitad, ¿cierto? Y yo la voy a definir como la energía EF. Es una energía termodinámica, ¿cierto? Es una cantidad termodinámica. Y esta energía me va a definir qué es valencia y qué es conducción, porque acá, en la región del gap, ustedes pueden observar que en la región del gap la energía de los electrones está indeterminada. Es decir, no existen electrones en este material que tengan una energía en este gap. Esta es una región de energía prohibida para los electrones, ¿cierto? Entonces, y en esta región, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a definir esta energía F, que se conoce como la energía de Fermi. ¿Listo? Esto lo vimos el semestre pasado en el curso de superconductividad, los que estuvieron en el curso de superconductividad, la energía de Fermi. Igual yo más tarde les paso el video para que ustedes comiencen a ver esos videos que son sobre mecánica estadística, función de distribución de Bose-Einstein, de Fermi-Dirac, etc. Ahora, en este caso de acá, yo voy a retomar este caso de acá, es una cosa. Voy a correr estas etiquetas, voy a correr un poquito para acá. Y para este metal, lo que yo voy a hacer es que voy a decir que para esta energía o para el rango de energías de conducción, ¿cierto? Yo voy a tener a una temperatura cercana a los 0 grados Kelvin. Todos los electrones del metal van a estar en la banda de valencia. ¿Listo? Todos van a estar ahí, todos. Y no va a haber ningún electrón en la banda de conducción a temperatura cero, porque ningún electrón está excitado térmicamente. Esta forma de pensar en el número de electrones, esto es lo que es la función de distribución de Fermi, ¿cierto? Y esta misma energía que yo había definido ahorita por allá arriba, por acá por toda la mitad, donde está el gap, esta es la energía de Fermi. Y el potencial químico a temperatura que tiende a cero simplemente es la energía de Fermi. Listo. Muy bien. Entonces la energía, la función de distribución de Fermi me dice qué porcentaje de los electrones están a una energía particular, están ocupando la banda de valencia y qué porcentaje la banda de conducción. Entonces aquí así, segundo,
Entonces, esto seguiría siendo acá, por ejemplo, el eje de energía. Y este eje de acá es el eje donde estoy graficando la función de distribución de Fermi-Dirac. Entonces, y esta parte de acá es, como les dije, la banda. Esta es la banda de conducción y la otra es la banda de valencia. ¿Qué pasa cuando yo comienzo a aumentar la temperatura? Que debido a que este gap de acá en metales es pequeño, ¿cierto? Entonces yo voy a comenzar a excitar parte de los electrones que están en la banda de valencia, se van a comenzar a excitar térmicamente a la banda de conducción. O sea que ya la ocupación por debajo para energías menores a la energía de Fermi ya no va a ser cero, ¿cierto? Ya no va a ser uno. Van a haber una parte de ellos que se va a comenzar a excitar térmicamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estos electrones de acá, que antes estaban en la banda de valencia, observen estos de acá, se han excitado térmicamente y ahora pasan a la banda de conducción. Por eso es que la función de Fermi se comporta de esa forma. Entonces acá, ahora esos electrones acá ya están en la banda de conducción. Han sido excitados térmicamente a la banda de conducción y están libres en esta banda para que puedan conducir, ¿cierto? ¿Sí o no? En ese caso, esta energía de Fermi ya no es más la energía de Fermi, es la energía de Fermi que multiplica a 1 más una función de la temperatura, porque la temperatura ya no es cero. Y esto es lo que vamos a conocer como el potencial químico, que es una cantidad termodinámica, ¿cierto? Los ingenieros químicos ven esto en termodinámica 2 y lo ven muy bien, mejor que casi cualquier persona menos un físico, ¿cierto? Entonces, un segundo. Entonces, eh, ¿qué es en esencia, qué sería en esencia el potencial químico? El potencial químico es la energía necesaria que usted necesita para extraer o depositar partículas en un sistema físico. En este caso, el potencial químico sería la energía necesaria que yo tengo que aplicar para poder sacar un electrón de la banda de valencia y ponerlo en la banda de conducción. Esta es la esencia de la función de distribución de Fermi. Digamos que acá esto es un esquema pues exageradamente simplificado, ¿cierto? Entonces, pero digamos que nos vale como para comenzar a entender ya no solamente la parte de la molécula, sino también la parte de los electrones, ¿cierto? Bueno, si yo no fuera el profesor, diría qué señora clase la de hoy. Pero como soy el profesor, pues no me puedo echar flores yo mismo, ¿sí o no? Pero está bastante interesante la situación. Está cero porque ahora se puede uno mirar cómo al subir la temperatura cambia esa función de Fermi. Yo imagino que se va cerrando la brecha en la banda de valencia y se va abriendo pues en la banda de conducción. Sí, pero de todas formas eso tiene unos límites de temperatura. Porque, por ejemplo, así como la aplicación de un campo eléctrico tiene un límite, que es el límite de la región de ruptura dieléctrica, ¿cierto?
Entonces eso también tiene un límite de temperatura. Entonces usted no puede, digamos, excitar térmicamente un material hasta más allá del límite térmico, porque lo que usted va a hacer es que va a comenzar a, ya en el material no hablamos de orbitales moleculares, ¿cierto? Sino que hablamos simplemente de la interacción cristalina, ¿sí o no? Entonces, o de las hibridizaciones entre los átomos, ¿sí o no? Y lo que usted haría ahí sería que usted, si usted excita el material térmicamente, con una temperatura mucho más alta que la máxima temperatura permitida, básicamente que usted lo que va a hacer es que va a deformar el material y también deforma la estructura de bandas de valencia y la estructura de bandas de conducción, ambas. Entonces la teoría, ojo, la teoría de bandas, esto es muy importante. Esto es una cosa que yo debía haberles dicho ahorita. La teoría de bandas es una teoría a temperatura cero. Para uno saber qué hace la temperatura sobre una banda, tiene que introducir correcciones térmicas a diferentes órdenes, por ejemplo, utilizando la función de distribución de Fermi-Dirac, la función de distribución de Bose-Einstein, si es lo que uno tiene es vibraciones, o utilizar otro tipo de correcciones, ¿cierto? Pero entonces, acá escribamos. La teoría de la estructura electrónica de un material es una teoría a temperatura cero. ¿Cierto? Entonces, muy bien. Entonces lo que uno tiene que hacer es corregir, añadir correcciones a temperatura finita, o sea, temperatura diferente de cero. ¿Cierto? Entonces, básicamente lo que uno hace. Muy bien. Entonces, recuerden que la función de distribución de Fermi, ya Daniela, por ejemplo, y Juan Diego, han hecho, digamos, están graficando estas funciones de distribución para diferentes temperaturas, diferentes potenciales químicos, ver qué va pasando con la cosa, ¿cierto? Entonces, la próxima semana, Juan Diego y Daniela, en una sesión, cuando nos reunamos, ellos van a abrir Python, van a graficar desde cero todo, les van a mostrar cómo funciona, ¿sí o no? Es que ya porque son expertos en el tema. Entonces, función de distribución de Fermi-Dirac, f de epsilon, es básicamente una función. Después yo les enseño cómo se puede obtener esta función. O sea, esta función es una función que surge naturalmente, emerge naturalmente del problema termodinámico, ¿cierto? ¿Qué es el problema termodinámico? ¿Sí o no? Entonces, el problema termodinámico es un problema de la física fenomenológico, no es matemático, la termodinámica no se puede demostrar, es fenomenológica. El problema termodinámico es un problema en donde tenemos un sistema físico con un número infinitamente grande de grados de libertad. Eso es esencial, ¿sí o no? Entonces, supremamente esencial. Que el número de grados de libertad sea infinitamente grande. Y la termodinámica, entonces, lo que hace es que predice los comportamientos macroscópicos de la materia. Eso es la termodinámica, ¿cierto? Por ahí, una vez le pregunté a un estudiante mío de ingeniería química, de electromagnetismo, no es Juan Diego, pues ¿para qué? No vayan a poner a adivinar ahí. ¿Qué es la termodinámica? Es un ingeniero químico, no sepa qué es termodinámica. Eso es como un ingeniero electrónico que no sepa qué es un transistor, ¿sí o no? Entonces, y el muchacho me dice, pues, profe, la termodinámica es la ciencia que estudia el calor. Y yo, digan a este. Eso es impresentable, chicos. ¿Sí o no? Hay que saber qué es termodinámica. Les coloco un ejemplo. Ustedes tienen un imán en la nevera que dice el teléfono y la dirección de una pizzería. ¿Sí o no?
Entonces, en ese momento no hay intercambio de calor entre el imán y la nevera de ninguna forma, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene ese imán? Ese imán tiene un número macroscópicamente grande de dominios magnéticos atómicos que ordena, que lo ordena magnéticamente y le da una propiedad macroscópica que se llama magnetización, ¿cierto? Por lo tanto, es posible que yo pueda escribir la energía interna termodinámica de ese sistema de esta forma, como, por ejemplo, la temperatura por el diferencial de entropía más la magnetización, ¿cierto? La magnetización por un diferencial de inducción magnética y tener un diagrama de fase termodinámico, ¿sí o no? De esta forma, donde acá tengo la temperatura y acá tengo la magnetización, ¿sí o no? Y yo puedo ver qué pasa, qué tipo de cosas pasan a temperatura constante, ¿cierto? Es decir, cuando el delta T es igual a cero, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esto sería un diagrama de fase termodinámico. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy analizando la magnetización como una cantidad macroscópica. Eso es termodinámica, ¿cierto? Ahora, aplicaciones de la termodinámica, ya digamos hay muchas. Una sí son los intercambios de calor, ¿cierto? Pero hay muchos procesos que son procesos isotérmicos, hay otros que son isobáricos, hay otros que son isoentrópicos, ¿sí o no? Entonces, en general, la termodinámica estudia las manifestaciones macroscópicas de la materia, sean cuales sean, ¿cierto? Pues no importa. Eso es termodinámica. Cuando yo impongo la termodinámica, por ejemplo, en este caso particular, entonces yo puedo demostrar que para partículas cuánticas existe una función que caracteriza la termodinámica de un sistema, que es la función de Fermi, y caracteriza la termodinámica para los fermiones, donde beta, que es el inverso de la temperatura, es 1 sobre la constante de Boltzmann por la temperatura del material y mu es el potencial químico, chemical potential. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, ya digamos que uno a la termodinámica le puede añadir complejidad, por ejemplo, lo que es la termodinámica de soluciones, ¿cierto? Entonces, lo que es la termodinámica del equilibrio de fases, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pero la termodinámica no estudia el calor lo estudia la calorimetría, ¿sí o no? Eso es distinto. La termodinámica estudia las propiedades macroscópicas de la materia en equilibrio, ¿sí o no? Es un enfoque a lo macroscópico en equilibrio, eso es la termodinámica. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, esta función de distribución de Fermi-Dirac es una función tal como la que nosotros habíamos visto ayer, ¿cierto? Entonces, o la que habíamos discutido ayer, para el caso de los fermiones, ¿cierto? Entonces, los fermiones antisimetría de intercambio. Entonces, los fermiones obedecen una antisimetría de intercambio. Lo que les voy a decir acá es muy importante. Para poder que haya simetría o antisimetría de intercambio, por lo menos tiene que haber dos partículas, ¿sí o no? Y para poder que haya función de Fermi o función de Bose, tiene que haber naturalmente simetría de intercambio. Por lo tanto, la función de Fermi y la función de Bose caracterizan sistemas físicos de muchas partículas. Esto no es para una sola partícula, es para un conjunto de muchas partículas y esta es la densidad de esas partículas, número de partículas por unidad de volumen, por unidad de energía. ¿Listo? Entonces, esto es clave, lo que les acabo de explicar acá. Listo. Entonces, los fermiones, para llegar a fermiones necesitamos una simetría, antisimetría de intercambio. Bosones
una simetría de intercambio, ¿cierto? Entonces, son dos tipos de estadística. Estas son dos estadísticas. Estas se llaman estadísticas cuánticas. Listo. Por eso les pasé ese documento sobre Maxwell-Boltzmann. Maxwell-Boltzmann es una estadística clásica que también se ve en termodinámica. Bueno, los químicos la ven, no creo que los ingenieros mecánicos, pero los químicos sí. Entonces, esta sería una estadística cuántica. Muy bien, entonces la función de Fermi es igual a 1 sobre E a la beta epsilon menos mu más 1, ¿cierto? Y la función de Bose, esta es la función de Fermi-Dirac, y la función de Bose, que también la estudiamos el semestre pasado, esto lo estudiamos con muchísima profundidad, es E a la beta epsilon menos 1, ¿cierto? Muy bien, entonces esto se llama Fermi-Dirac Distribution. Y esto se llama Bose-Einstein Distribution. Y juntas es lo que nosotros conocemos como Quantum Statistical Mechanics. La mecánica estadística cuántica, entonces, por lo tanto, es la rama de la física, ¿cierto?, que estudia cómo los grados de libertad microscópicos, pero ¿qué grados de libertad? Los indistinguibles, para partículas indistinguibles. Entonces, from microscopic degrees of freedom of indistinguishable particles, indistinguishable particles, from microscopic degrees of freedom of indistinguishable particles, how to evaluate macroscopic observables. A partir de grados de libertad microscópicos de partículas indistinguibles, ¿cómo evaluar observables macroscópicos? Es decir, esto es simplemente un enfoque estadístico a la termodinámica, es un enfoque estadístico a la termodinámica, ¿cierto? Eh, eh, es un enfoque estadístico a la termodinámica para sistemas cuánticos. Ya hay que mirar a ver cuándo la termodinámica de sistemas cuánticos o cuándo la termodinámica, ¿cierto? Considera la naturaleza cuántica de las partículas y cuándo no, en qué contextos, ¿cierto? Digamos que nosotros podemos escribir esto acá. When does thermodynamics or does not, when is thermodynamics influenced
by the quantum nature acá entre paréntesis les voy a colocar in this distinguishable particles. By the quantum nature of its constituents. Y la respuesta a esta pregunta es la siguiente. ¿Cómo sabemos nosotros cuando la materia macroscópica, su comportamiento termodinámico es influenciado, ¿cierto? Por la naturaleza cuántica de las partículas at extremely low temperatures. Bueno, muy bien. Entonces, la próxima semana, como yo voy para Cali, yo les voy a avisar entonces qué día nos vemos. Entonces, la próxima semana vamos a comenzar a mirar cuáles son los efectos, de, de la diferencia de las funciones de distribución de Fermi, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar a ver la diferencia de funciones de distribución de Fermi, como lo que hizo Juan Diego y Daniela, y vamos a ver cuando esa diferencia es diferente de cero. Y cuando esa diferencia sea diferente de cero, aquí entonces en la unión molecular, entonces vamos a hacer el análisis, ¿qué pasa si los potenciales químicos son diferentes de cero? Entonces, ¿qué pasa si el voltaje es positivo y negativo? ¿Cómo, digamos, se invierte el flujo de carga a través de la molécula? Y vamos a hablar ya más particularmente de la densidad de estados molecular, que eso es lo que nos permite a nosotros ver la estructura electrónica de una molécula, ¿cierto? Entonces, como espectroscopia de la densidad de estados molecular, y ya vamos a comenzar a entender cómo se da el proceso de transporte de calor y transporte de carga a través de esta unión molecular, ¿cierto? Entonces, para eso estas clases de esta manera son muy importantes. Yo les voy a compartir esto, ¿cierto? Entonces, guardémoslo por acá, write un PDF. Y acá, yo pienso una cosa. Entonces, esto es, coloquemos simplemente molecular structure. Listo, bueno, bien. Listo, chicos. Entonces, miremos una cosa. Vamos a tomar el mosaico. Recuerden que les pedí que todos tuvieran el acceso a la cámara el día de hoy para sacar el mosaico. Ya se están conectando los otros compañeros. Entonces vamos encendiendo la cámara para ver el mosaico, por favor. Gracias, Ángel. Acaba de ingresar. Buenas tardes a todos, chicos. Regálenme un segundo. Vamos a detener la grabación primero que todo.